Principalmente en estos tiempos, creo yo, el permanente llamado durante toda la vida política del presidente Allende, de Salvador Allende, a la unidad de la izquierda en torno al programa. Durante el proceso de elaboración del libro descubrí con sorpresa cómo a lo largo de toda su vida Allende hizo un gran énfasis en el valor del programa político, algo por lo que curiosamente Julián Guita en este país fue descalificado cuando era el coordinador general de Izquierda Unida. Allende a lo largo de toda su vida llamó a la unidad de la izquierda en Chile para construir el socialismo. Lo hizo al evaluar la experiencia del Frente Popular a final de los años 30, lo hizo como secretario general del Partido Socialista de Chile en el año 43, lo hizo como candidato presidencial desde el año 52 y ese llamado de Allende a la unidad de la izquierda finalmente fructificó en el año 70 con la victoria de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales. Los grandes logros del gobierno de Allende fueron, sin duda, en primer lugar, la nacionalización del cobre. El 11 de julio del año 71, el Congreso Nacional de Chile aprueba por unanimidad una reforma constitucional que entrega por primera vez al país la explotación de su gran riqueza natural, el cobre, de la que procedía el 80% de las divisas que ingresaba al país. Después también se puede mencionar la reforma agraria que radica el latifundio de Chile, la creación del área de propiedad social en la economía, la participación de la clase obrera en la dirección de las empresas del área social, el gran grado de desarrollo de la conciencia socialista que ha sido en Chile en aquellos años. Medidas sociales tan emblemáticas como el reparto de medio litro de leche diario a todos los niños de Chile, la primavera de la cultura con el movimiento de la nueva canción chilena, la inmensa obra de la editorial Quimantú, el trabajo en la revolución de personas como Víctor Jara, como Inti Illimani, como el Pato Mans, como Quilapayún. Pero sin duda el gran mérito del gobierno de Allende fue dar por primera vez en la historia de Chile el protagonismo de la construcción del futuro del país al pueblo de Chile, en todas las expresiones, en la expresión en el movimiento obrero, el movimiento campesino, los pobladores que por primera vez emergen como actores relevantes. Los pobladores son los habitantes de las zonas más pobres de las ciudades chilenas. El movimiento juvenil, el movimiento estudiantil. Ese fue el gran logro del gobierno de Allende. El gran error de Allende fue, entre comillas, lo de error, su consecuencia revolucionaria. Como incluso cuando es elegido presidente, en las primeras semanas la derecha coquetea con él para que traicione al pueblo. Para que, como hizo antes, por ejemplo, Gabriel González Videla, que fue elegido en el año 46 con el apoyo del Partido Comunista, traiciona al pueblo y haga una política de derechas. Allende, su gran error fue la consecuencia, el gran error de la Unidad Popular fue cumplir su programa y eso fue lo que le granjeó una inmensa agresión del imperialismo y lo que despertó una posición brutal de la derecha, de la burguesía, de la democracia cristiana. De lucha de clases. En Chile no había una presencia del imperialismo norteamericano como en Cuba, antes de la revolución, cuando existía la enmienda Platt, cuando Cuba era casi como Puerto Rico o una colonia más de Estados Unidos. No hubo que hacer, a pesar de que Allende decía que se iba a conquistar la segunda independencia de la patria, la económica, porque se iba a nacionalizar el cobre principalmente, que estaba en manos del capital norteamericano. Manuel Leguineche escribió hace muchos años que Chile, la experiencia europea demostró que la lucha de clases existe, que no es algo etéreo, que aparece en las divagaciones de Carlos Marx o de los teóricos marxistas. Chile es un manual de cómo se da la lucha de clases, como lo ha sido recientemente Venezuela, donde se han repetido casi paso por paso las embestidas de la oposición contra un gobierno democrático, como fue el de Allende y hoy es el del presidente Chávez. En Chile hubo una oposición que en las elecciones del año 73, parlamentarias, no consiguió la mayoría necesaria para destituir al presidente Allende y no quiso esperar 3 años a las elecciones presidenciales del año 76, sino que el 22 de agosto del año 73 aprobó en la Cámara de Diputados una resolución en la que acusaba a la Unidad Popular de buscar una tiranía, implantar una dictadura stalinista en Chile. Esa declaración de la Cámara de Diputados, aprobada por la democracia cristiana y la derecha, fue una de las justificaciones que utilizó entonces y ha utilizado hasta su muerte Pinochet y los golpistas para justificar el golpe. En Chile la oposición no fue democrática y el gobierno del presidente Allende sí. En comparación con el gobierno de la época de la Unidad Popular, hay un cambio de ciclo, un cambio histórico con la caída del muro de Berlín, la globalización neoliberal. Es distinto el mundo nuestro de hoy al de Allende. Sin embargo, las experiencias que principalmente Venezuela y Bolivia intentan avanzar hoy hacia el siglo XXI son muy interesantes, es algo inesperado. Nadie podía pensar hace solo 10 años, con la euforia neoliberal en América Latina, que hoy estuviera en la agenda
inmediata a la construcción del socialismo, y se va avance hacia ello en Venezuela con un Ministerio del Poder Popular, a pesar de que ha habido un retroceso en diciembre, con una convicción de que para lograr un desarrollo justo de los pueblos de América Latina, el capitalismo neoliberal no sirve, se demostró en los 90, y hay que explorar con lo que se puede rescatar, que es mucho del socialismo del siglo XIX y del XX, explorar cómo tiene que ser el socialismo del siglo XXI. Claro, efectivamente ahí se demuestra la hipocresía de quienes acusaban a la izquierda marxista de no poder conquistar el poder en unas elecciones pluripartidistas, como desde antes incluso de la victoria de Allende hicieron lo imposible por abortar esa experiencia socialista, democrática, pluralista. Efectivamente se demuestra esa hipocresía. Bueno, es un ejemplo político, siempre lo fue, en la lucha contra la dictadura, un inmenso aporte de la memoria de Allende en esa lucha del pueblo que se dio principalmente en los años 80 contra la tiranía. Allende ayudó mucho. En la actualidad, la izquierda consecuente, cuya fuerza más importante es el Partido Comunista de Chile, reivindica plenamente no solo la figura de Allende, como hace la Concertación, sino también lo que fue la experiencia unitaria de la izquierda chilena, que nace en los años 30 y que llega a su cima con la Unidad Popular. Esa memoria está viva, a pesar de las mentiras de la dictadura durante 17 años, a pesar de las distorsiones de sectores que fueron allendistas, y debería fructificar pronto en una alternativa real a lo que es una concertación que gobierna Chile administrando el modelo económico neoliberal que impuso la dictadura. Hay sectores de la concertación, en concreto del Partido Socialista de Chile, que tiene hoy a la presidenta Bachelet en La Moneda, que se están aproximando a la izquierda, que hacen una valoración autocrítica de todo lo que no ha cumplido la concertación y que debería cumplir. No ya un izquierdista, un demócrata en Chile no podría sentirse hoy feliz con un país o optimista con un país que tiene uno de los repartos de la riqueza más desiguales del mundo, con una burguesía que vive como no lo hace la burguesía de los países más ricos, y unas clases populares que viven en condiciones precarias, con una educación y una sanidad privatizadas por la dictadura y que no han sido desprivatizadas por la concertación. Es un camino difícil. Lo importante es que hay sectores que han mantenido el empeño en crear esa alternativa. Ojalá que con la nueva oleada que viene en todo el cono sur, en América del Sur, pues llegue también a Chile y el neoliberalismo pueda ser al menos combatido de manera eficaz con una alternativa real. Por la presidenta Bachelet siempre soy un poco remiso, me duele un poco criticarla, porque su padre fue un gran general democrático, asesinado, muerto a consecuencia de las torturas en la cárcel pública de Santiago en marzo del año 74, y su madre fue una gran luchadora por los derechos humanos, doña Ángela Geria, a la que tuve el honor de conocer en mi último viaje a Chile. ¿Y qué hay de los valores de Allende? Bueno, ella ha hecho al menos gestos importantes en el terreno de la memoria histórica, que ya quisiéramos en España, por cierto, pero bueno, pues al final es rehén de una misma política económica, es rehén de un esquema de gobierno de la concertación que no ha podido avanzar más allá de lo que sería necesario.